En este vídeo voy a explicar los dos últimos tipos de oxoácidos. Vimos en el anterior vídeo lo que llamamos ácidos, digamos los normales. El 95% de los ácidos se formulan según las reglas que vimos al principio de todo, y es lo que se llama también ácidos metasulfúrico, metanítrico. Lo que pasa es que de hecho el prefijo meta no se suele poner. Luego hemos visto los ácidos que tienen algún oxígeno más, se llaman ácidos orto. Se suelen dar en el fósforo, arsénico, antimonio, boro y silicio. Y en esos casos no se pone el prefijo orto, se sobreentiende que es el orto. Bueno, pues ahora vamos a ver los últimos tipos que se llaman di y piro. Empezamos por los ácidos di. Le llamamos di simplemente pues porque a la hora de nombrarlo vamos a poner un prefijo di. Vamos a decir, por ejemplo, ácido disulfúrico, ácido dicrómico. ¿Qué tienen en particular? Pues ese di significa realmente que bajo el átomo central hay un coeficiente 2. ¿De acuerdo? El coeficiente que hasta ahora siempre era 1, ahora va a ser 2. Se indica al nombrarlo con el ácido, con el prefijo di. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Ácido disulfúrico. El sulfur indica que en el centro hay un azufre, como que se ve aquí. El ico nos indica la valencia, el número de oxidación, en este caso más 6. El hidrógeno, como siempre, tiene más 1, y el oxígeno menos 2. Bien, ahora, si yo multiplico el coeficiente del azufre por el número 2, obtengo el número 12. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué coeficiente llevará el oxígeno? ¿Y qué coeficiente llevará el hidrógeno? Para formular de todo el compuesto, ¿de acuerdo? Bien, para determinar el coeficiente que lleva el oxígeno, nos planteamos lo siguiente. ¿Qué número hay que poner bajo el oxígeno para que ese número multiplicado por 2 dé más que el número que lleva el azufre debajo multiplicado por 6? O sea, dé más de 12. Y la pregunta es que ahí tiene que ir un 7. Como dice ahí, ponemos un coeficiente en el oxígeno para que su número de oxidación, o sea, el menos 2, por el coeficiente sea mayor que 12. Luego hay que poner ahí un 7. Claro, si he puesto ahí un 7 bajo el oxígeno, ahora el número de oxidación del oxígeno por su coeficiente es más grande, en valor absoluto, que el número de oxidación del azufre por su coeficiente, que es 12. Luego, ¿qué número tiene que ir ahí para que la suma total sea 0? La respuesta es 2, ¿no? En definitiva, yo lo que puedo hacer es multiplicar el 7 por el 2, 7 por 2, y restarle el 6 por el 2. Y el resultado es 2. Pues el numerito es el coeficiente que lleva el hidrógeno debajo. Esta sería la fórmula final, ¿no? En la fórmula final, al final yo ya no pongo el más 1, el más 6, menos 2. Ese es el proceso para obtener la fórmula, ¿no? La verdad es que estos ácidos son poco corrientes. Voy a escribir ahora uno típico, que es el ácido dicrómico. Aunque el cromo tiene varios números de oxidación, cuando va a formar ácidos, solamente forma ácidos con el número de oxidación 6. Es un elemento de transición, es un metal, pero de hecho forma ácido de este tipo, aunque dijimos que normalmente el átomo central es un no metal. Pues bien, a veces también aparecen metales de transición, como el cromo. Si el cromo aparece, siempre va a aparecer con número de oxidación más 6. Por tanto, se va a indicar con el prefijo ico. Bien, vamos a formular el ácido crómico. El ácido crómico, como no hemos puesto nada, se entiende que es el metacrómico, el normal. Por tanto, yo pondría HCrO, el cromo tiene número de oxidación más 6, el oxígeno menos 2, ponemos debajo del oxígeno un número que multiplicado por 2 de más de 6, el número más pequeño posible, por tanto ponemos un 4. 4 por 2 es 8, que es más que 6. ¿Y ahora qué hacemos? Pues 4 por 2 son 8, menos 6, 2. Pues este sería el ácido crómico, ¿de acuerdo? El H2CrO4. ¿Qué sería el ácido dicrómico?
Pues que yo a la hora de hacer esto pongo debajo del cromo un 2. Claro, como el número de oxidación del cromo es 6, ahora dos cromos, cada uno con número de oxidación 6, hacen un total de un 12, como si tuviera un elemento de número de oxidación 12. Como el oxígeno tiene menos 2, perdona, un momento que he puesto el 4, el 4S me lo he puesto así por inercia. Pero un momento, el 4, ese número tendremos que determinarlo, es el que quiero saber. Aquí debajo del oxígeno tengo que poner un número tal que al multiplicarlo por 2 des más de 12. Y la respuesta es 7. 6 por 2 es 12, pero entonces no me paso, tiene que ser 7. 7 por 2 son 14, que es más que 2 por 6, que es 12. Y ahora ya cuando digo yo, pues, ¿cuánto oxígeno, cuánto hidrógeno hay? Pues lo haría 7 por 2, 14 menos 2 por 6, que es 12. 14 menos 12 es un número 2. Ese, por tanto, es el ácido dicrómico. H2CR2O7. Por último, los ácidos piro. Piro va a indicar dos cosas. Por una parte, que como en los di, bajo el átomo central hay un 2. Entonces, ¿en qué se diferencian? Pues que el coeficiente que lleva el oxígeno no va a ser el mínimo necesario para que ese coeficiente por 2 sea mayor que el número de oxidación del átomo central por 2, sino que es un número más. O sea, piro significa que en el átomo central hay un 2 y que hay más oxígeno de lo imprescindible. ¿De acuerdo? Concretamente que hay un oxígeno más. Este tipo de ácido se da solamente en el fósforo, arsénico y antimonio. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo del ácido pirofosfórico. Si yo formulara el ácido difosfórico, con las reglas que sabemos, yo pondría HPO, como es di, yo pondría aquí un 2, el número de oxidación del azufre es más 5, el del oxígeno es menos 2, tengo que poner bajo el oxígeno un coeficiente tal que al multiplicarlo por 2 dé más de 10, porque 2 por 5 es 10, ¿no? Luego yo tengo que poner aquí un número 6. 6 por 2 son 12, 2 por 5 son 10, luego aquí vendría, bajo el hidrógeno, un 2. Este sería el ácido difosfórico. Cuando aparece el di, no se simplifica. Pues lo simplificamos, no. Si decimos difosfórico, no se puede simplificar. Bien. ¿Qué sería el ácido el ácido pirofosfórico? Pues que yo lo pongo H, el P, el O, bajo el fósforo pongo el 2, número de oxidación más 2, más 5, número de oxidación menos 2, y bajo el oxígeno voy a poner un número que supere, o sea, un número tal que al multiplicar el coeficiente por 2 dé más de 10, que sería 6 como antes, pero pongo uno más. O sea, voy a poner 7. Eso me obliga a que ahora cuando calcule el número de hidrógeno, pues diría, oye, 7 por 2 son 14, 2 por 5 son 10, 14 menos 10 son 4. Ese sería el ácido pirofosfórico. Es decir, un 2 en el fósforo y en el oxígeno, no el número no el coeficiente que hace que al multiplicarlo por 2 dé el número más pequeño por encima de 10, en este caso, sino uno más. Con eso hemos va. Simplemente una curiosidad. Aquí he cometido yo un error a propósito. Resulta de que el ácido pirofosfórico se llama también difosfórico porque cuando se formula los ácidos di, en el caso del fósforo, arsénico y el antimonio, de hecho se formula el piro, es decir, es como que, o sea, el piro es una forma, digamos, un poco anticuada. Actualmente, si quiero formular, o sea, como los piros solo se dan en el fósforo, arsénico y antimonio, y son los únicos que se dan, pues cuando alguien te dice que formule el ácido difosfórico, tú de hecho vas a formular el pirofosfórico.
tú tienes que saber que el di en esos casos va a tener un oxígeno más. Yo prefiero llamarle piro. De hecho, esto es una cosa muy rara que salga. Lo estamos dando un poco por curiosidad, estos piros. Una cosa rara. Por último, para los ácidos vamos a ver esta tablita que un poco resumen, ¿no? Hemos visto que hay 4 tipos de ácidos. Los normales, los primeros que vimos. Los meta. Los meta que de hecho no vamos a poner el prefijo meta casi nunca. Solamente vamos a poner meta si el átomo de en medio es fósforo, arsénico, antimonio, boro o silicio. Si es el meta del azufre, no digo metasulfúrico, digo sulfúrico o digo nítrico. Es decir, el prefijo meta no se dice casi nunca. ¿Qué ocurre en eso? Pues que el átomo central tiene un coeficiente 1 que no se pone. Que bajo el oxígeno pongo un coeficiente tal que 2 por ese coeficiente es el número más pequeño por encima del número de oxidación del átomo central. Por ejemplo, recordad, cuando yo hacía el ácido sulfúrico, como aquí había un 6, ponía aquí un 4 para que 4 por 2, 8, sea justamente mayor que 6, el número más pequeño. ¿Y qué pasa debajo del hidrógeno? Que siempre va a haber un 1 o, como en este caso, un 2. Eso es lo que refleja aquí. Bien, ¿qué pasaba en los orto? En los orto también había bajo el átomo central un 1. Pero ahora cuando me fijaba en el coeficiente que lleva el oxígeno, pongo siempre uno más. Uno más. Por ejemplo, si yo quisiera formular el ácido ortosulfúrico, lo que hacía es que aquí cuando voy a poner el oxígeno pongo 1 más 5. 5. Va a salir un 5 un poquito más. Pondría un 5. 1 más 5. Pero entonces, ¿eso qué me obliga? A que en el hidrógeno ya no va a haber un 2, va a haber un 4. Ese sería el ácido ortosulfúrico, que de hecho no existe, pero se podría formular. O sea, las reglas permiten formularlo. Bien, o sea que hay un oxígeno más que en el meta. Y siempre va a haber bajo el hidrógeno un 3 o un 4. ¿Se pone el prefijo orto? Sí. A menos que el átomo de en medio sea fósforo, arsénico, antimonio, este que hemos escrito, si existiera, le llamaríamos ácido ortosulfúrico. Sin embargo, cuando el átomo central es el fósforo, yo no digo ortofosfórico, digo fosfórico, y yo sobreentiendo que el fosfórico es el ortofosfórico. Ahora vámonos con los di. Los di tienen en el átomo central un 2. Aquí va a haber un 2. ¿De acuerdo? Evidentemente la fórmula ya no sería esa. O sea, imaginemos el ácido ortosulfúrico, el disulfúrico, pondría un 2, ¿no? Y ahora, aquí, bajo el oxígeno, pongo el número, si vamos a formular tendría aquí un 6, ¿no? Ponemos bajo el oxígeno el coeficiente que hace que al multiplicarlo por 2 sea inmediatamente mayor que 12, en este caso 6 por 2, 12, ¿no? Lo que os hemos que poner aquí un 7, ¿no? 7 por 2, 14 menos 12, un 2. Ese es el ácido disulfúrico. Como veis, el hidrógeno siempre va a llevar un 2. Si empieza a hacer regla, siempre va a aparecer ahí un 2. Y el prefijo se pone siempre. O sea, siempre que sea un ácido estos con debajo del elemento central un 2, siempre tiene que ir el prefijo di indicándolo. Y por último, piro es como un di. O sea, también va un 2 en el centro, pero hay un oxígeno más. Es como si el piro sulfúrico yo pusiera aquí un 8 y eso me obliga a poner aquí un 4. Y no se simplificaría. Ese piro sulfúrico concretamente no existe. Nunca te van a decir que formule el piro sulfúrico porque es un compuesto que no existe. Pero bueno, siempre lleva el hidrógeno un 4. Eso un poco lo resume todo. Es un poco lioso, pero que entendamos que estos son un poco raritos, aunque sí se va a salir muchas veces el disulfúrico y el dicrómico, que he explicado varias veces, y el piro son prácticamente, que no van a salir, ¿no? Lo más importante, evidentemente, son los meta y los ortos, concretamente los ortos del fósforo, arsénico, antimonio, boro y silicio.